Entonces, comenzamos con la clase número 12, continuación de la clase número 11. La clase de hoy va a tratar de rectas paralelas cortadas por una transversal. Las rectas paralelas ya las conocen, son rectas como las que tienen aquí, de color blanco, y bueno, cortadas por una transversal. Viene aquí marcada en color rojo. Tengo aquí otro ejemplo de rectas paralelas, rectas que nunca se tocan, que tienen la misma inclinación, cortadas por una línea transversal. Al momento de trabajar con líneas de este tipo, que son cortadas por otra línea recta, se forman ángulos. Y aquí en el primer ejemplo podemos ver cómo se forman esos ángulos. En la clase número 11 vimos el concepto de ángulos opuestos por el vértice. Entonces aquí tengo un ángulo de color verde y vamos a suponer que le asigno un valor de 60 grados. Y tengo aquí una línea con otra línea atravesada, en esta parte se forma una esquina, se forma un vértice. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir según lo visto en la clase anterior? Que el ángulo que se forma opuesto a esta esquina, opuesto a este vértice, mide exactamente lo mismo. También mide 60 grados. En esta nueva clase, ¿qué vamos a añadir? Un nuevo concepto. Tengo este ángulo de aquí, este ángulo de color verde. Les acabo de mencionar que las rectas paralelas nunca se tocan, tienen la misma inclinación, y lo que voy a hacer es replicar este ángulo que tengo aquí de color verde. Este ángulo que tengo aquí de color verde lo voy a marcar, a ver si se alcanza a ver. Las rectas paralelas al momento de ser cortadas y formar ángulos, tienen esta propiedad. Puedo agarrar ese ángulo de 60 grados, y lo puedo trasladar a la parte de abajo, y el ángulo que tengo en la parte de abajo mide exactamente lo mismo. Entonces puedo decir que esto mide 60 grados también. A su vez, este ángulo tiene un opuesto por el vértice que también va a medir 60 grados. Entonces, lo que vimos en la clase número 11 apoya a lo que estamos viendo en esta clase. Ahora, en la clase anterior también vimos, o bueno, en las clases anteriores vimos que si tenemos, por ejemplo, una línea recta, un ángulo que forma una línea recta debería medir 180 grados. Entonces, por deducción, este ángulo de color azul debería medir 120. Ese ángulo que mide 120 tiene un opuesto por el vértice que debe de medir lo mismo, que debe de medir 120, según lo visto en la clase anterior. Y así como traspasé, y así como trasladé este ángulo verde para la parte de abajo, el ángulo de color azul también lo puedo transportar hacia la parte de arriba. Y va a medir exactamente lo mismo en la parte de arriba. Y también puedo decir que este ángulo de aquí mide 120 grados, y por lo tanto su opuesto por el vértice, su opuesto por la esquina también va a medir 120 grados. Y bueno, ese es el concepto de hoy. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí otras dos líneas paralelas cortadas por una recta de color rojo. Voy a suponer que esta parte de aquí mide 30 grados, ese ángulo de aquí mide 30 grados. Y bueno, ya sabemos que el opuesto también va a medir 30 grados. El ángulo, si aquí tengo un corte de líneas, este ángulo de aquí debería medir lo mismo que el opuesto. Voy a sujetar ese ángulo que tengo en la parte de arriba. Y bueno, les había comentado que en este tipo de líneas rectas, al momento de ser cortadas, se daba esta propiedad de que puedo agarrar el ángulo y moverlo a la parte de abajo, transportarlo a la parte de abajo. A su vez, ese ángulo de 30 grados lo puedo pasar del otro lado y también va a medir 30 grados. Por deducción, este ángulo de aquí al lado debería de medir 150, y el opuesto por el vértice debería de medir 150 también. 150 grados. Este ángulo que mide 150 grados lo puedo arrastrar para la parte de abajo o simplemente completar con los dos de 30, y voy a deducir que también mide 150 grados y el opuesto por el vértice también mide 150 grados. Entonces, en estos casos que tengan líneas paralelas cortadas por una recta transversal y que se formen ángulos con que tengan un solo ángulo, pueden deducir todos los ángulos que hacen falta. Con un solo dato pueden resolver todo lo demás. ¿Alguna duda con este concepto? Ok, entonces pasamos al primer ejemplo.
Pasamos al primer ejemplo y dice encuentra el valor de x. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dos rectas paralelas. Vamos a suponer que los tres ejemplos que vamos a ver en la clase de hoy, las líneas, las rectas de color blanco son paralelas y la que las corta es la de color naranja. Entonces aquí en el primer ejemplo tenemos un ángulo A, un ángulo B, dos líneas paralelas que no se van a tocar de color blanco y por ahí un cruce con una línea de color naranja. Me piden el valor de x. Bueno, aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Observo que tengo un ángulo A, este ángulo A lo puedo pasar para el otro lado, el ángulo B lo puedo pasar para el otro lado, como en la clase anterior. Pero lo que vimos en esta clase es que también, aparte de que los podemos pasar para el otro lado de la esquina, los podemos desplazar, los podemos arrastrar, los podemos mover del lugar donde están. Entonces, este ángulo A lo puedo desplazar hacia la parte de arriba, o este ángulo B lo puedo desplazar a esta parte de abajo. Entonces, elijo mover el ángulo B y lo voy a desplazar a la parte de abajo. Entonces, este ángulo es igual a este. ¿Qué es lo que observo? Es lo que observo que este ángulo que mide 137 grados, que es el mismo de acá arriba, que el ángulo B, es opuesto por el vértice con este ángulo de color azul, con 8x menos 7. Si son opuestos por el vértice, quiere decir que miden lo mismo. Por lo tanto, a partir de esa observación puedo construir una ecuación que diga lo siguiente. Puedo decir que 8x menos 7 es igual a 137 grados. Y entonces puedo empezar a resolver esa ecuación. El 7 está restando, lo paso del otro lado a sumar. Bajo 8x es igual a 137 más 7. Esto me va a dar igual a 8x igual a 144. El 8 que está multiplicando pasa del otro lado a dividir y me va a quedar x es igual a 144 entre 8. Puedo simplificar esta fracción. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, dividir a la mitad el número de arriba y abajo. La mitad de 144 es 72 y la mitad de 8 es 4. Y puedo volver a sacar mitad de arriba y abajo para obtener una fracción equivalente un poco más simple y me va a quedar 36 sobre 2. Y bueno, ya 36 sobre 2 está muy fácil de dividir y podemos dar con un resultado ya definitivo. 36 entre 2 es igual a 18. Y este sería el resultado final. X igual a 18. ¿Alguna duda con el primer ejemplo? Tenemos esta segunda figura, dice, encuentra el valor de X y Y. Observo aquí que tengo un ángulo que mide 5Y, uno que mide 7X menos 3. Estos dos deberían sumar 180 grados, por una cuestión que ya vimos antes. Este lo puedo desplazar para abajo, este azul lo puedo desplazar para arriba, este verde también lo puedo desplazar para abajo. Y bueno, puedo hacer varias cosas. Yo, ¿qué voy a elegir hacer aquí? Se puede resolver de varias maneras. Yo elijo mover el ángulo de color rosa y lo traspaso a la parte de acá abajo. Esos ángulos, este ángulo de aquí y este ángulo de acá, miden lo mismo. Que observo aquí que el ángulo de color rosa y el ángulo de color azul son opuestos por el vértice. Eso quiere decir que miden lo mismo. Que miden lo mismo. Y si miden lo mismo, puedo decir lo siguiente. 8x menos 12 es igual a 7x menos 3. Y bueno, hay que pasar x de un lado, números del otro lado. El menos 12 lo paso del otro lado positivo o sumando, y el 7x lo paso del otro lado negativo. Me va a quedar 8x menos 7x es igual a, el 12 pasa positivo, el menos 3 se queda en su mismo lado, se queda con su mismo signo. Y 8x menos 7x es una x. Ya sabemos que cuando tenemos una x no le ponemos el 1 al lado. Y 12 menos 3 es igual a 9. Ahí tenemos el primer valor que nos piden. El problema nos pide encontrar el valor de x y y. Entonces, como ya sé que tengo el valor que acabo de obtener el valor de x y que es igual a 9, puedo sustituir aquí, puedo sustituir aquí y puedo sustituir aquí. En los lugares donde tengo la X. Voy a elegir sustituir de este lado, porque es donde más fácil puedo hacer la comparación.
Entonces, aprovecho el espacio, sustituyo aquí mismo, la x vale 9, entonces sustituyo por un 9. 7 por 9 son 63, menos 3 es igual a 60. Estamos hablando de grados. Entonces puedo decir que ese ángulo que se forma ahí mide 60 grados. Este ángulo que se forma de este lado mide 60 grados. Y el ángulo que tengo aquí al lado de color verde debería medir lo que hace falta para completar 180. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo de color verde, por deducción, mide 120 grados. Entonces aquí de este lado tengo que 5y, que ese ángulo de color verde mide 5y o también mide 120 grados. Por lo tanto puedo decir que 5y, como es lo mismo que 120 grados, puedo escribir lo siguiente. 5y es igual a 120 grados. Y es igual a el 5, hago una pequeña ecuación, 5y es igual a 120. El 5 está multiplicando, paso del otro lado a dividir, me va a quedar 120 sobre 5. Todo lo que termine en 0 y en 5 se puede dividir entre 5 y 120 entre 5 es igual a 24. Y entonces aquí obtengo el valor de y. ¿Alguna duda con este segundo problema? El último problema nos dice encuentra el valor de y. El problema está sencillo. Tengo por aquí un ángulo de color verde. Un ángulo de color verde que mide 115 grados. Ya sabemos que este ángulo de color verde, bueno, lo puedo copiar. Lo voy a marcar por ahí y lo voy a desplazar a la parte de abajo. Y entonces coincide con el ángulo de color azul. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Desplazar el ángulo de color verde que ya tenía, lo volví a marcar. Y estas rectas paralelas me permiten moverlo de esta manera. Entonces puedo decir que ese ángulo azul mide lo mismo que el ángulo de color verde, es decir, mide 115 grados. Entonces, este ángulo que se forma aquí mide 115 grados y mide 9y menos 12. Por lo tanto, puedo decir lo siguiente: 9y menos 12 es igual a 115 grados. Tengo ahí una pequeña ecuación. Muevo el 12 del otro lado. 9y es igual a 115 más 12. 9y es igual a 127. 115 más 12 es igual a 127. Y y es igual a 127. El 9 pasa del otro lado a dividir. Y bueno, ahí tengo 127 entre 9. Esa fracción no se puede simplificar. Entonces podemos decir que el resultado es este. O si queremos dar un resultado en decimal, lo que podemos hacer es tratar de hacer la división a mano, o podemos hacerlo con la calculadora, y si lo hacemos con la calculadora nos va a dar 14.11. El 1 se repite infinitamente, entonces lo podemos dejar así como 14.11. Y este sería el otro resultado. En este caso, sí, el resultado más preciso sería la fracción. Este segundo resultado, el 1 se repite varias veces y entonces al momento de cortar esos decimales estamos dando un valor aproximado y no un valor real. Entonces aquí en este caso sí convendría quedarnos, los dos son correctos, pero nos convendría quedarnos con el resultado de arriba. ¿Alguna duda con este último ejemplo?